Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Nosotros Decimos a través de Canal 10 Quiero TV, transmitiendo desde Guadalajara, la capital de Jalisco. Como les digo, cada lunes de noche, gracias por el favor de su compañía. Yo soy Jonás y tenemos un tema importante, no solamente interesante, importante, porque sé que además muchos tenemos dudas sobre cómo proceder, qué es lo que se está haciendo. ¿Se está haciendo suficiente? ¿Estamos en riesgo o no? Hemos tenido una cantidad de información encontrada y hasta confrontada en los últimos días. Pero yo les tengo una certeza, están creciendo los contagios. Eso sí, estamos marcando récord en Jalisco, desde donde transmitimos esta noche de lunes, 17 de enero del año 2022. Y por eso continuamos con el tema de la pandemia de COVID. Lo abordamos la semana anterior con especialistas y el día de hoy también con especialistas y funcionarios del sector salud, tanto del nivel federal, Instituto Mexicano del Seguro Social, como de nivel local, hospitales civiles y Secretaría de Salud Jalisco. Seguiremos consultando las dudas para que a ustedes les quede claro cómo debemos proceder y cuál es la realidad que estamos viviendo. Sin entrar en emergencias innecesarias, sin caer en visiones exageradas, pero tampoco disminuyendo la realidad. Por eso es la importancia de abordar el tema de COVID, de la pandemia y de lo que se está haciendo en nuestro estado. Como ya les dije, bienvenidos aquí a Quiero Noticias, a Nosotros Decimos, perdónenme, me gana la costumbre. Quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañarán esta noche. De entrada, en este primer segmento, está con nosotros el doctor Carlos Moreno Valencia. Él es el coordinador de atención y prevención del IMSS en Jalisco y yo lo saludo con mucho gusto, doctor. Muchas gracias por su tiempo y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jonás. A la orden. Gracias. Muy amable. Y también está con nosotros el doctor Jaime Briceño. Él está adscrito a los hospitales civiles, Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, le decimos popularmente el viejo Hospital Civil, pero además es el responsable de clínicas en el Centro Universitario de Los Altos, en la Universidad de Guadalajara. Doctor Briceño, bienvenido y gracias. ¿Qué tal, Jonás? Un gusto estar con tu auditorio. Bueno, pues rápidamente para darles a ustedes la palabra, ya dije algunas cosas de las que nos estamos enterando por la vía de los medios de comunicación y en las redes sociales. En Jalisco siguen creciendo los contagios, seguimos con la campaña de vacunación, se nos sigue advirtiendo que el COVID-19 con la nueva variante de Omicron pues nos está generando mayores contagios, pero nos dice la autoridad estatal que no tenemos un alza en la hospitalización. Yo quisiera darles a ustedes la palabra y que nos dieran de entrada, pues ahora sí que, como se trata de médicos, pues un diagnóstico de lo que nos está sucediendo y si tenemos que alarmarnos mucho o hay que guardar la compostura. Claro. Y si me permite, doctor Briceño, comenzaría con usted, doctor Moreno. Cuéntenos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social cómo se está trabajando y qué es lo que están ustedes viendo aquí en el estado de Jalisco. Sí, bueno, efectivamente, Jonás, aquí la situación ha sido que el número de contagios ha aumentado. Por dar un ejemplo, en el año pasado teníamos una reconversión hospitalaria de 1,856 camas. Llegamos a tener una ocupación de hasta el 85% de lo que teníamos de capacidad instalada. Hoy estamos a un 58% con 430 camas. Lo que estamos viendo es que el comportamiento sí va más dirigido al aumento de la afluencia de pacientes por el número de contagios al primer nivel de atención, no tanto así como el año anterior que fue todo dirigido hacia el segundo nivel, donde los pacientes sí requerían hospitalización y eso fue lo que nos vio volcados en hacer que en el instituto tuviéramos que llegar a una reconversión máxima de 1,856 camas. Entonces esto nos está dando ahorita la pauta en el sentido de que la atención está más dirigida a los pacientes que llegan con síntomas leves, con una enfermedad leve, y que por obvias razones no están requiriendo de hospitalización. ¿Cuáles son los grupos que están siendo hospitalizados para el Instituto Mexicano del Seguro Social? Pues los que ya sabemos, ¿no? Pacientes que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, que son los que están requiriendo de una atención hospitalaria en este momento. Pero siendo honestos y en mucha comunicación que se ha tenido con el gobierno del Estado, tenemos una muy buena comunicación con Secretaría de Salud y el gobierno del Estado, pues realmente compartimos esa preocupación y esa parte en donde no es tanto el número de pacientes hospitalizados, sino la consulta del primer nivel de atención. Ahora, doctor Moreno, ya que nos acompaña usted por parte del IMSS, hemos venido viendo una serie de fenómenos y me estoy constriñendo explícitamente a la ciudad. De repente veíamos mucha gente en la clínica 110. Así es. Yo no sé si a las personas les queda claro
cómo deben pedir la atención o dónde deben pedirla. Y el día de hoy tenemos reportes de que hay muchas personas, o hubo muchas personas en la clínica 46 solicitando atención por problemas respiratorios y también acuden a la clínica 53 haciendo trámite para incapacidad. ¿El IMSS está registrando esto y hay una capacidad total para atenderlos o hay una problemática específica? No, efectivamente, lo que tenemos al interior del instituto, por ejemplo, se acaba de lanzar la aplicación del permiso COVID 3.0, que es un documento legal, ¿sí?, que lo tiene que aceptar el patrón, ¿no? Es un documento legal en donde el paciente, al presentar los síntomas de la enfermedad, que ya todos conocemos, pues se expide por vía electrónica este documento que sirve para que el paciente pueda tener su permiso COVID, ¿sí? Pero es un documento legal que puede servirle para que pueda justificar la inasistencia al trabajo, ¿no? Por otro lado, el hecho de tener ciertas zonas o regiones en donde se ha visto afluencia de pacientes es porque estamos de alguna manera tratando de orientar a la población para que no acudan nada más por el simple hecho de la incapacidad. Nosotros sí queremos ser de alguna manera muy enfáticos en comentar que finalmente deberían de acudir a las unidades cuando son pacientes que tienen este tipo de factores de riesgo que ya habíamos mencionado, que dejen el espacio, por ejemplo, para mujeres embarazadas, para pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, que ya conocemos este tipo de situaciones, ¿sí?, para que las personas que tengan síntomas leves, ¿sí?, personas que a veces nada más van por una prueba, que no debe de ser un requisito para que les puedan dar la incapacidad o no, ¿sí?, puedan de alguna manera dejar este lugar para que los pacientes que sí requieren la atención acudan, ¿sí? Entonces, ahí es importante mencionar que derivado de la necesidad que ve el derechohabiente, es ir por la incapacidad. Puede ser nada más esto, o los pacientes que tengan síntomas leves, con su permiso COVID, estamos viendo que el comportamiento de la enfermedad no va a tener estos síntomas tan severos o graves que vayan a requerir hospitalización. Desde luego están abiertas las puertas para cualquier valoración, pero sí pedirle a la gente que presente síntomas leves, pues que no acuda a las unidades, porque esto generaría mayor afluencia de pacientes y pues esto mayor exposición a la gente. Doctor Moreno, déjeme preguntarle, porque luego esto suele convertirse en un tema de controversia. Los mensajes muy claros, y aprovechando que usted nos acompaña para que sea usted el que los envíe. Si una persona que es derechohabiente del IMSS empieza a manifestar algunos síntomas de problemas respiratorios que no necesariamente tienen por qué ser COVID, ¿la recomendación es que vaya a su clínica o que no vaya? Eso es dependiendo de la sintomatología. Si es una sintomatología muy severa, pues lógicamente sí tendríamos que pedirle al derechohabiente que acuda. Cuando son pacientes que tienen síntomas vagos, que tienen síntomas no tan severos, pues pudieran estar ellos bajo vigilancia en su domicilio. Si esto se sale de contexto, como lo hemos dicho, la fiebre persistente, las saturaciones por debajo del 90%, dificultad respiratoria, parte de esto, pues lógicamente pueden acudir. ¿Qué tenemos nosotros en el instituto? Tenemos los MARS, que son módulos de atención respiratoria. Tenemos 310 MARS en todo el estado. Estos MARS están en 22 unidades de medicina familiar, en donde los tenemos las 24 horas del día. Más adelante estamos ahorita trabajando para hacer lo que nosotros llamamos un macro MARS, que es un sitio específico en donde la gente puede acudir para recibir atención. En un día habitual en el IMSS, ahorita con los MARS que tenemos instalados, estamos atendiendo alrededor de 7,500 consultas, haciendo casi 5,000 pruebas en un día, ¿sí? Y pues estamos teniendo esta afluencia de pacientes que quisiéramos que se viera disminuida, en el sentido de que si no hay síntomas muy severos, como lo he comentado, o graves, pues dejemos el sitio para otro tipo de pacientes que pudieran tener alguna comorbilidad, algún riesgo, embarazadas, diabéticos, ¿no? Muy bien.
Pues vamos a regresar con usted, doctor, porque todavía tengo Gracias. muchas preguntas que hacerle y que además, se lo digo, me lo ha comunicado el teleauditorio. Perfecto. Ahora quiero saludar nuevamente al doctor Jaime Briceño. Me están diciendo que casi estamos a punto del corte, pero Sí. doctor, nos comentaba usted, por favor díganos cómo está la situación en los hospitales civiles y también con lo que está prestando la Universidad de Guadalajara y esta institución en atención a este problema. Sí, bueno, los hospitales civiles tienen un plan de reconversión que es gradual, es un plan de reconversión que ha sido sistemático y que estamos listos para, en todo caso, reconvertir hasta 3 pisos hospitalarios y una unidad COVID que teníamos previamente instalada. Comentarte que en conjunto con la Universidad de Guadalajara tenemos la red de diagnóstico COVID que nos ha permitido 2 cosas. Por una parte, incrementar nuestra capacidad de pruebas tanto al interior del estado como en la zona metropolitana, pero también hacer vigilancia genómica molecular para determinar la posibilidad de variantes. De hecho, fuimos de los primeros, junto con, obviamente, con el laboratorio estatal, en determinar los nuevos casos de variante Omicron que tenemos en el estado. Y esos esfuerzos conjuntos nos llevan a que tengamos un diagnóstico temprano, primer punto, y que sí, un diagnóstico sí ayuda sobre todo para detener la cadena de contagios. Relacionado a tu pregunta previa, yo quisiera nada más abundar, no sé si nos da tiempo al corte, pero comentar que sí, se espera por datos que sabemos de Sudáfrica y datos que sabemos del Reino Unido, se espera que esta nueva ola de contagios sea explosiva, sea inclusive mayor que la oleada previa, que fue principalmente por variante Delta. Sí. Pero que sin embargo la experiencia que ha tenido el Reino Unido y sobre todo Sudáfrica es que esta alza de contagios es una alza explosiva que sobre todo se da en un periodo de 3 semanas y que tiene también posteriormente un descenso también muy significativo posterior a esas 3 semanas, ¿no? Es cierto que se ha documentado tanto en Sudáfrica como en Europa que esta variante requiere en los casos generalmente menos utilización de oxígeno, menos hospitalización, menos mortalidad. En este contexto, por lo que se ha determinado que puede ser desde un 30 hasta un 70%, vamos a decir, menos severa, pero esto, yo creo que el mensaje que tenemos que dar a la población es no hacer confianza en esto, porque estamos hablando de una enfermedad que si decimos, por ejemplo, que tiene, vamos a decir un término intermedio, 50%, va a ser menos severa, su capacidad de contagio, supongamos, vamos a poner un escenario también hipotético, que duplique la cantidad de casos de un día a otro, tendríamos la misma cantidad de personas con complicaciones, como por ejemplo con la variante Delta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje de la población es importante decir que, aunque es una variante que se le puede determinar de forma inicial incipiente que es menos severa, sí tiene una gran capacidad de contagio y que sí puede saturar el sistema de salud. Y en grupos vulnerables sí puede llevar a la hospitalización y a la muerte. Bueno, ese es un dato importante. Sí. Sobre todo para que ustedes, amigos que nos están viendo, tomen en consideración. No es un tema liviano, por decirlo así, ni tampoco hay que tomárselo a la ligera. Y lo digo porque lo hemos visto durante las últimas 2 semanas. De pronto los mensajes por parte de autoridades que no forman parte del sector salud tiene que ver con un sentido de, pues esto se pasa fácil. Tómenlo con calma y sobre todo con la pertinencia que nos están dando a conocer los expertos. Hago rapidísimo una pausa. Enseguida se integra con nosotros también el doctor Ángel Nuño Bonales de la Secretaría de Salud. Así que seguiremos hablando de este tema, la pandemia y las implicaciones que tiene. Pareciera que es sencillo. La verdad es que hay cantidad de asuntos que abordar. Ya volvemos rápidamente. Bien, gracias por continuar con nosotros. Rapidísimo, para no entretenerlos, porque finalmente pues yo solo planteo algunas preguntas y nuestros invitados darán las respuestas y agregarán lo que sea pertinente. Saludo con mucho gusto al doctor Ángel Nuño Bonales de la Secretaría de Salud. Ahora, doctor, como gerente de Políticas Públicas de la Secretaría. Gracias, Jonas, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya están aquí con nosotros Secretaría de Salud, IMSS, Jalisco y también hospitales civiles. Doctor, pues rápidamente una de las discusiones que más se ha presentado, y me constriño al ámbito local, porque podríamos hablar de qué se está dando a nivel nacional, pero estrictamente en Jalisco pareciera que la discusión se centra sobre 2 temas. Regresar a clases, conveniente o no, y luego también la demanda muy amplia de pruebas para detectar el COVID, ya sea las de antígenos o las PCR,
que son un poco más, digamos, laboriosas. Cuéntenos cómo lo están revisando en la Secretaría de Salud y cuáles son las noticias del día. Claro, y el mismo día de hoy, ustedes por la mañana vieron la conferencia de prensa en donde se anunciaba esta ampliación de la capacidad que va a tener el Estado para precisamente realizar pruebas, la Universidad de Guadalajara, los hospitales civiles, el esfuerzo que en todo su conjunto el sector salud está haciendo, el IMSS, los servicios médicos municipales que también se suman a esta jornada de aplicación de pruebas. Jalisco hicimos algo y hay que retomarlo desde el principio, Jonás, tú lo sabes. Dijimos, hay que hacer pruebas. Esa es lo que desde la Organización Mundial de la Salud nos exponía como un principio básico para identificación de casos y aislamiento, porque al final del día así es como se cortan las cadenas de transmisión, Jonás. Sabiendo si eres positivo, a tu casa y a buscar a tus contactos. Y esa vigilancia epidemiológica siempre en Jalisco lo dijimos y lo dijeron los expertos. La búsqueda de casos en los entornos de los pacientes es clave para limitar los casos. Jalisco tiene un esquema distinto en este sentido. Nosotros hacemos pruebas, además de estas PCR que tú comentas, pues el sistema Radar Jalisco, donde entra, insisto, otras instituciones académicas y otras instituciones. Esta máxima capacidad de pruebas que hoy ya se ha venido anunciando y que hoy se reiteró, pues nos va a llevar a cifras cercanas de las 9,400 pruebas tomadas al día, lo cual en un momento como el que estamos viviendo, en donde existe una positividad del 30%, del 34%, pues es muy valioso. Aquí lo importante también es saber, Jonás, que además de esta responsabilidad de tomar la prueba, la responsabilidad individual de saber que si yo fui contacto de un caso positivo o traigo sintomatología por el momento epidemiológico que estamos viviendo, Jonás, tenemos que aislarnos, tenemos que tener esa responsabilidad. Y ahí viene para responder lo de las escuelas. Si existe esta responsabilidad por parte de los padres y hacen el filtro en casa, es decir, niño asintomático, sin ninguna complicación en este momento, sus padres también no son positivos, cuidan las medidas higiénicas y acude a una escuela en donde existen estos protocolos y el resto de los niños también lo hacen, el riesgo es mínimo. Me explico, porque tomamos una responsabilidad individual y la convertimos en colectiva. ¿Dónde viene a romperse el problema? Pues si no hacemos las pruebas o si los mismos padres de familia omitimos esta responsabilidad y enviamos a los niños enfermos a la escuela. Ahí es en donde entonces la invitación es hacer simplemente lo que siempre hemos dicho, responsables. ¿Y habrá capacidad para atender una demanda que es cada vez más creciente? La tenemos instalada, eso es lo principal. Y tanto la capacidad de atención, porque en estos momentos la hospitalización, como bien se ha comentado, derivado de la misma clínica de esta variante, pero también, porque hay que decirlo, la misma vacunación ha ayudado a que estos casos que hoy tenemos en cadenas activas de contagio no sean casos que requieran hospitalización, que pueden ser monitoreados desde casa. Entonces, existe infraestructura para la atención, existe la infraestructura para la detección y existe, lo más importante, educación en salud y la información. Solamente nos falta, uniendo todo esto, que la gente tome la responsabilidad de aquí para acá y diga, me aíslo, no me expongo. En estos momentos es bien importante eso, Jonás. Entender el momento en el que estamos viviendo y decir, si yo no tengo una necesidad de exponerme a un foro en donde vea cierto grado de riesgo, no hacerlo, Jonás. Y si tengo que exponerme porque es mi trabajo, porque tengo que ir al banco, porque tengo que ir al súper, hacerlo bajo las medidas preventivas y sanitarias. Ese es el secreto. En conclusión, sí existe toda la cadena, digamos, de infraestructura y lo que ahora tenemos que fortalecer es un tema meramente de educación en salud. Bueno, ahora quisiera preguntarles a los tres, a reserva de que quieran agregar sobre el mismo tema. En Jalisco se decidió aplicar una medida obligatoria, surge de un decreto oficial, para que presentemos un certificado de vacunación, que puede ser incluso una sola vacuna en un esquema que teóricamente podrían ser dos, o que presentemos una prueba PCR de no contagio para acudir a lugares de diversión. Yo hago una lectura de este tema por dos vías y les cedo a ustedes la palabra. La primera, nos decían empresarios de entretenimiento, es una medida para motivar la vacunación. Y la otra es, no podemos detener la actividad económica, es necesario que la gente siga trabajando, gastando, así se trate de lugares donde la vía de lucro es la diversión. ¿Cómo lo revisan ustedes, doctor?
Sí, bueno, Jonás, nomás para Sí. reforzar un poquito el punto, pero yo coincido plenamente. De hecho, yo creo que el mensaje que tendríamos que dar a la población es que COVID tiene, el SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID, tiene un amplio espectro de presentación, que va desde el paciente asintomático al paciente pausisintomático que tiene pocos síntomas. Ese paciente pausisintomático muchas personas consideran que es un catarro común, un resfriado común, ni alergia, el cambio de clima, y ese es el principal paciente que de repente puede asumir no aislarse, no tener COVID porque son síntomas leves, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces sí, como ya mencionaron mis compañeros, se ha hecho un gran esfuerzo al interior del Estado, inclusive ampliando la capacidad de pruebas, pero un mensaje muy importante a la población es que cualquier cuadro respiratorio viral, ningún conjunto de signos y síntomas puede diferenciar con certeza COVID de otras enfermedades. COVID, por ejemplo, de un rinovirus, de un coronavirus, de un resfriado común, de influenza, del propio influenza, de forma certera. Podemos orientarnos, pero no podemos diferenciarlo con certeza. Entonces, sí es recomendable siempre la posibilidad de una prueba. Si no se puede hacer la prueba en este contexto, asumir que puede ser, y mientras se hace la prueba no se hace, simplemente el manejo finalmente va a ser muy similar, manejo sintomático, que la población pueda permanecer aislada en este caso de signos y síntomas, aunque puedan ser muy leves. Y en relación a la pregunta que tú haces, a mí me quedo con el mensaje de Ángel hace un momento, que aunque se permitan tener un certificado de vacunación, el mensaje debería de ser no acudir a eventos multitudinarios, no acudir a sitios con múltiples personas, sobre todo con mal ambiente ventilado, con mala ventilación. Si nos ponemos en un escenario en donde tenemos más de 6 meses de la última periodo de vacunación, porque hay que decir que ahorita el refuerzo en México y en el Estado es para mayores de 60 años, las personas jóvenes que tengan más de 6 meses de vacunación pues van a estar en riesgo de contagiarse con esta nueva variante y puede existir todavía transmisión que, si bien es cierto, en pacientes vacunados se ha determinado que puede ser menor y que las consecuencias pueden ser, por supuesto, menores, por lo que ya mencionaba el doctor Ángel. Finalmente van a ser sitios donde se van a estar propiciando el contagio. Entonces, yo creo que el mensaje principal, aunque existan estas, vamos a decir, este permiso de que puedan acudir, ya sea con una PCR negativa o con un certificado de vacunación, lo ideal sería no hacerlo. Lo ideal sería no hacerlo, sobre todo, más en esta cuarta oleada. Ese sería mi punto de vista. Doctor, sobre el tema en particular de las medidas que se aplican solo en Jalisco. Totalmente de acuerdo en el comentario de Jaime, doctor Ángel. Aquí la situación principal es como bien lo comentan, si mejor no acudes, pues es lo que se recomienda, ¿no? Obviamente nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social, pues seguimos las directrices, las indicaciones, las recomendaciones de la Secretaría de Salud Jalisco, y bajo ese contexto trabajamos. Entonces yo la verdad es que totalmente de acuerdo en lo que se expone aquí en la mesa. Si no tienes que exponerte, pues mejor no vayas. Y esto del certificado y de este tipo de situaciones, de si las clases o no las clases o los eventos, pues lógicamente es algo que nos dicta también la autoridad competente, en el caso del instituto, el gobierno del Estado, ¿no? Por parte de la Secretaría de Salud. Bueno, doctor Ángel Nuño, déjeme agregar, y la pregunta es extensiva, claro que si ustedes quieren opinar, en cualquier momento con total libertad. Estamos recibiendo durante las últimas 2 semanas un mensaje un poco contradictorio, doctor Nuño. Por una parte, los expertos en salud pues hacen las recomendaciones que las medidas aconsejan, ¿no? Evitar riesgos, pero las autoridades de tipo político, diría yo, o administrativo, poderes ejecutivos, y quiero decirlo con todas sus letras, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador o el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, pues insisten en que este asunto no es tan grave. Es más, el doctor Hugo López-Gatell invitó a que no vayan a hacerse pruebas, que se queden mejor en su casa. Entiendo que lo que trata de decir es, ¿te sientes como que estás contagiado? Mira, mejor aíslate, no vayas a hacerte pruebas. No se está confundiendo a la gente. Mira, realmente celebro, Jonás, este enfoque y sobre todo el panel que juntaste, porque tienes a uno de los mejores infectólogos que tiene Jalisco, tienes a un jefe de atención médica en el IMSS que sabemos que concentra más del 60% de la población de Jalisco, entonces, y desde el punto de vista epidemiológico, o sea, supiste decir, aquí tenemos un panel en donde nos digan, como decimos, la neta, lo que está pasando y qué se recomienda. Y hemos coincidido los tres en este sentido y muchos otros compañeros y la mesa de salud en que no debemos subestimar esta enfermedad, en que no debemos
creer que esta pandemia está llegando a su fin y que no puede llegar a una persona vulnerable por un sistema inmunológico, por una enfermedad previa y causarle una enfermedad más grave. Es tan importante una vida como miles de vidas. En este sentido, muchas de las estrategias pues pueden tener este gran peso que hoy lo dijo el gobernador. He tenido que tomar decisiones fuertes, he tenido que tomar decisiones basadas en la evidencia y que no siempre van a ser populares, pero nos dejan hablar a los técnicos, a los expertos en este sentido y decir qué sí tenemos que hacer. Tenemos que identificar casos, tenemos que comprar medicinas al Estado, o sea, tú lo sabes, hemos reiteradamente decir, tenemos que comprar los antivirales, tenemos que comprar inclusive vacunas, se ha hecho la gestión para ver de qué manera se puede destrabar en cierto momento esto, y tenemos que decirle a la población lo que está pasando con todas las características que médicamente son reales, y lo comentaron muy bien los doctores. Uno, que una persona asintomática sí puede contagiar, que una persona con síntomas leves sí puede contagiar, y que si bien se puede decir que esa persona no tendrá una complicación, ojo, puede esta persona contagiar a un adulto mayor, a una mujer embarazada, a una persona con alguna enfermedad crónica, y nosotros, que somos los que estamos dentro de esta línea de batalla, lo vemos en estas personas vulnerables. No el joven que fue al bar, el papá, el tío, el abuelito. Claro. Cuando se expone al virus es cuando entonces toma otra dimensión esta enfermedad. ¿Qué tenemos que entender? Y nuevamente, todos estamos coincidiendo en esta mesa y en muchos otros paneles que lo mejor es no enfermarnos. Eso es lo mejor, evitar enfermarnos. Si tenemos en su momento contacto con el virus, eventualmente así será, entonces el uso de cubrebocas y la vacunación será clave en cómo se va a resolver este caso, porque, y aquí el doctor ojalá nos ayude a entender esta parte, no es lo mismo una carga viral baja, reducida, a una carga viral alta de exposición. Epidemiológicamente yo nada más te puedo decir que nos va a causar más casos, pero aquí el doctor nos explicará en qué interviene el tener cubrebocas o no, o en qué interviene estar en un lugar abierto o no, o cuánto tiempo. Y eso lo hemos aprendido y hay que saber. Muy bien, doctor, pues ya que usted lo menciona, al regreso de esta breve pausa que vamos a hacer, abordamos ese punto y otros dos que les tengo preparados y que también son parte de la duda cotidiana. Vamos a hacer el corte entonces. Esto es Nosotros Decimos, con 3 expertos en materia de salud, de diferentes ámbitos, hablando de una sola cosa, los contagios de COVID y la pandemia. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso aquí en Nosotros Decimos esta noche de lunes 17 de enero del año 2022. Les recuerdo quienes me acompañan aquí en el panel. Empiezo de izquierda a derecha, el doctor Ángel Nuño Bonales, que ahora es gerente de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud. Está también el doctor Carlos Morena, coordinador de Atención y Prevención del IMSS, y el doctor Jaime Briceño, del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y además es el responsable o el director de clínicas en el Centro Universitario de Los Altos por parte de la universidad. Bueno, citaba, doctor Ángel Nuño, el tema de pues, la recomendación. Bueno, citaban los tres coincidieron en que si no hay necesidad no hay que acudir a lugares donde haya una alta concentración y sobre todo, doctor, si estamos bajo techo donde hay más imposibilidad de que el aire circule libremente. Sin embargo, pues ahí está la realidad, la gente sigue acudiendo. Yo les decía que es parte de la actividad económica, pero hay otro aspecto que me parece muy importante en el que me gustaría mucho que ustedes nos den su punto de vista. Como seguimos moviéndonos, seguimos teniendo un transporte público lleno de personas. Entonces, de repente, a quienes desde la perspectiva del periodismo revisamos las medidas preventivas, pues nos parece como que hay un enorme boquete por donde se está escapando todo el trabajo, la movilidad. Y bueno, pues ustedes seguramente ya habrán visto que los minibuses o el tren ligero, etcétera, van llenos de gente en las horas pico. Eso es resultado de nuestra actividad. ¿Se nos está yendo por ahí la oportunidad de prevenir, doctor? Bueno, me parece que es uno de los escenarios más difíciles ahora sí que de abordar, puesto que bueno, implica
la actividad económica, implica el sustento de una familia. Ya, bueno, mencionaba Ángel lo que ha mencionado el gobernador, la verdad es que debe ser muy difícil encontrar ese balance adecuado cuando hablamos de medidas de salud pública, sobre todo que se balanceen bien con la actividad económica. Es difícil seguramente llegar a ciertas conclusiones. Desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer es simplemente, sobre todo en el transporte público, tener una serie de normatividades que fomenten la ventilación, que fomenten el uso obligatorio del cubrebocas, y a la población sobre todo que utilice cubrebocas adecuados, bien fijos sobre todo que hagan un buen sello, si van a utilizar porque también hay que decir, la evidencia es contundente, la eficiencia de los cubrebocas sí varía entre ellos. Y sin embargo, aunque ha sido controvertido el recomendar cubrebocas KN95 o N95, sobre todo era controvertido al inicio, sobre todo cuando podría haber escasez en el sector salud. En escenarios donde no existe esta escasez, se debería recomendar sobre todo ese tipo de cubrebocas, que en ambientes cerrados, con pobre ventilación, como puede ser un metro, como puede ser un transporte público, pues tendrán mayor capacidad de prevención. Hay que decir que las medidas preventivas reducen significativamente la posibilidad de contagio, sin embargo no lo hacen cero. Finalmente, si yo estoy con cubrebocas aquí con ustedes y estamos mucho tiempo juntos en un área que no es ventilada, no digo que sea esta, pero... No, aquí sí tenemos ventilación, sí. Le aclaro a nuestros televidentes. Sí, y todavía es el punto que comentaba Ángel. Además, yo con ustedes no me puedo enfermar. Estoy con 3 especialistas. Mencionábamos, ahí reducimos significativamente, se reduce la capacidad de contagio, pero sobre todo, si te llegas a contagiar, es con una carga viral mucho menor, que déjame decirte que sí es sumamente importante. Dependiendo de la carga viral, no se ha establecido hasta la fecha cuál sea la dosis mínima infectante, pero se sabe que entre mayor carga viral, más probabilidad de que una persona pueda ser sintomática que una persona asintomática. Y si abrimos el grupo de los sintomáticos, entre mayor carga viral, más probabilidad de que esta persona pueda evolucionar a enfermedad severa. Doctor, lo voy a interrumpir, Sí. Perdóneme, porque luego la carga viral puede confundirnos a los neófitos. Sí, Carga viral es como la cantidad de virus que me entra. una gran cantidad de virus que te contagias la primera vez. Si te contagias con una cantidad de virus pequeñita, pero que sí alcanzó el contagio, puede ser asintomático. Pero si y tener la enfermedad, pero tener tu secreción de virus, tener tu contagio, pero no ser sintomático. Si la cantidad de virus es un poquito mayor, puede que te infectes y que sí tengas síntomas. Pero si tu cantidad de virus con la que te infectaste es muchísima, no solamente te desarrolla síntomas, sino que podrías evolucionar a enfermedad severa. ¿Y eso por qué sucede? Perdón, discúlpeme otra vez la interrupción. Es que el cuerpo puede reaccionar más rápido si se contagia. Voy a decir un número que es una barbaridad, Sí. pero si se te meten 7 virus, Sí. a que se te metan 7,000. Así es, de hecho, tanto la respuesta inmune y del propio virus dañan al cuerpo, pues las células, mejor dicho, la cantidad de virus y tu respuesta inmune que generas esa gran cantidad de virus, finalmente son los que te llevan a la enfermedad severa. Y sí, por supuesto, sí ya se ha determinado que hay una relación directa con la cantidad que te infectas. Entonces, imagínate que estás en un transporte público donde además estás con un buen cubrebocas, con el espacio ventilado, reduce significativamente tu capacidad de contagio, empecemos por ahí. Y en segundo, si llegara a ocurrir, suele ser con una pequeña carga viral y no tanta como sería no tener cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un escenario difícil de dilucidar desde mi punto de vista, pero podemos llamar a la población a sobre todo que tenga esas medidas, a que se fije sobre todo en la ventilación, a que tenga muy buen cubrebocas. Ahora sí que tendríamos que desaconsejar el uso de cubrebocas de tela, a menos de que sean encima de un cubrebocas quirúrgico, fomentar el uso de cubrebocas, por ejemplo, de mayor eficiencia, y pudiéramos todavía en este escenario seguir en estas actividades, por ejemplo. Desde la perspectiva del IMSS, doctor Moreno, ¿ustedes han hecho recomendaciones específicas o es la misma para todos los sectores? Pues la realidad es esa, ¿no? Abonando algo a lo que comenta el doctor Jaime, pues aquí la cuestión siempre ha sido en infectología, ¿no? El hecho de que es la cantidad de inóculo, que es a lo que nos referimos con la carga viral, la susceptibilidad del huésped, que es otra parte, ¿no?, del diabético hipertenso obeso en la que insistimos mucho, ¿no?, la paciente embarazada, y finalmente el poder de virulencia de la gente, ¿no? Entonces estos 3 factores determinan cómo va a ser el proceso, ¿no? Por otro lado, las medidas de prevención que siempre están a la orden del día, ¿no?, que siempre estamos en el mismo canal en todos los sectores de salud, en donde lo más importante siempre va a ser la prevención. Constantemente estamos invitando al derechohabiente a seguir las medidas de la sana distancia,
de seguir las indicaciones del mismo personal sanitario cuando acuden a las unidades. Insistimos en el filtro, en el lavado de manos, en el uso de alcohol gel cuando no estamos en un lugar donde podamos tener la aseo, porque sabemos que el lavado de manos es lo mejor que puede haber. Entonces, todo este tipo de medidas y estrategias para prevenir, pues son las que de alguna manera nos dan la seguridad de que pudiéramos tener un mejor control. ¿Sí? Pero definitivamente comparto el mismo punto de vista, es una situación compleja el hecho de la actividad económica con esta parte de la pandemia, pero estamos convencidos de que siguiendo bien estas medidas que se dictan desde las directrices de la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal, desde la Secretaría de Salud también, pues esto nos ayudará muchísimo a evitar que este tipo de problemas pues se sigan aumentando, ¿no? Doctor Ángel Nuño, y gracias, y además haciendo lo extensivo si ustedes quieren agregar después. Revisando medios de comunicación, a dispensar, pues ustedes revisan estudios, nosotros vemos lo que reflejan esos estudios en diferentes portales. En el periódico El País están señalando en un titular que México enfrenta una crisis en su sector salud. Me gustaría que usted nos diga si eso es verdad o no. Y también agregar que estamos ante la posibilidad de que en un periodo breve enfrentemos ya una inmunización total por contagio. ¿Es eso cierto o se trata también de un mito urbano? La comunicación de riesgo, la comunicación social en salud, tiene muchas aristas que pueden llegar a sonar alarmistas y siempre hay que situarnos en un panorama de realidad. Número uno, al hablar de crisis hablas de una capacidad sobrepasada de atención, cosa que en el IMSS no está sucediendo, hospitales civiles, la misma infraestructura de la Secretaría de Salud, es decir, hoy se manejaba como el índice de contagios, a pesar de que efectivamente vamos en un ascenso porque así se está comportando la enfermedad, la hospitalización también ha aumentado, pero no en la proporción que habíamos visto con variantes anteriores. En ese sentido, a este ritmo no habría un riesgo de crisis. Lo segundo, que también se está manejando por parte de la OMS, es que si este pico, ojo, epidemiológicamente hay que ver qué ha sucedido, qué pasó en Sudáfrica ya con esta variante. Tuvo un inicio muy repentino, un pico máximo y un descenso, así como subió, un descenso también muy repentino. Y hablamos de un promedio de 2 a 3 meses en el que se da esta curva y que eso, pues no, fue producto también de una gran dispersión comunitaria del virus. Esto definitivamente, a pesar de la estructura de ellos, no llevó a una crisis, pero sí nos lleva a la siguiente recomendación. Lo que a nosotros nos pasó le puede pasar a otro país. Entonces hay que evitar a medida de lo posible que caigamos en un pico tan elevado de contagios mediante las medidas preventivas y dos, estemos preparados para afrontar un aumento en hospitalización. Y ambas cosas ya lo sabemos. Y Jonás, si me permites, ¿Sí? Hay que dar un sentido positivo a la información también. Llevamos 2 años de veras de cansancio mental, cansancio de noticias, de esta infodemia. Pero si vemos el mensaje que estamos dando a esta mesa, es decir, el cómo sí llevar a cabo nuestra vida, nuestras actividades, inclusive hasta nuestra recreación. Simplemente escuchen a los expertos decir el cómo sí. El tipo de cubrebocas, claro que tiene que ver. Los espacios abiertos y ventilados, claro que tienen que ver. El aislarnos, el tomarnos las pruebas, el reducir los aforos, el promover espacios de convivencia, no necesariamente en donde nos pongamos en riesgo, el estar vacunados. Todos estos mensajes, que aunque suenen repetitivos, ustedes que nos ven en casa, tómenlo en un sentido positivo. Tomen como el mensaje del cómo sí hacerle, que ese cómo sí es precisamente a tu pregunta inicial. Hay que reactivar la economía, claro que no podemos encerrarnos otra vez nuevamente en casa, claro que tenemos que ver cómo tener nuestro trabajo, cómo tener nuestra recreación, es decir, ustedes díganme por favor qué opinan, pero si vas a un parque con tu familia en donde está completamente airado, ventilado, en donde no hay mayor problema con convivencia con otras personas, puedes ir a la bicicleta, puedes jugar básquetbol con tu hijo y no existe como tal un riesgo. Entonces, ¿dónde existe un riesgo? Lo hemos visto y son precisamente estas medidas en las cuales
Desafortunadamente algunos aforos pues sí se tienen que reducir precisamente buscando esta capacidad en donde algunas fiestas se tienen que evitar, sobre todo multitudinarias, y pues bueno, fue un tema que como gobierno se tuvo que afrontar, pero el cómo sí es todas estas medidas. Entonces no podemos regresarnos sino saber cómo vamos a vivir, ojo, el siguiente año. No solamente serán estos 2 meses, Jonás. Tenemos que entender que COVID llegó, esta enfermedad se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo más y seguramente habrá distintos niveles de olas, pero va a seguir con nosotros, se va a convertir estacional al final del día. Bueno, tengo que hacer una pausa, va a ser la última del programa. Quiero regresar con esto que nos está diciendo, doctor Nuño, porque, bueno, lo primero que usted nos dice es no va a haber crisis, no va a haber saturación. Tanto el sector del Instituto Mexicano del Seguro Social, el federal, como los hospitales civiles o el sector salud, están capacitados para atender la cantidad de hospitalizaciones que se presenten. Y lo segundo, esto que no me acaba de quedar claro, y voy a apelar a su conocimiento, esto que le llaman la inmunidad de rebaño, porque me queda la impresión de que de repente en la circulación por las redes sociales se va generando una información que no siempre está muy bien fundamentada. Y hay gente que cree que pues ya, contagiémonos todos y que se acabe el problema. Y no sé si ese principio de entrada se pueda sostener. Regresamos después de una brevísima pausa. Estamos hablando del problema actual en este momento, la pandemia de COVID y el alza de casos. Ya volvemos. Bueno, sigo platicando aquí con los doctores que nos acompañan, el doctor Carlos Moreno del IMSS, el doctor Ángel Nuño de Secretaría de Salud y también el doctor Jaime Briceño de Hospitales Civiles, del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y del CUALTOS de la Universidad de Guadalajara. Pues quedaba esta duda. Les voy a hacer algunos planteamientos muy simples que seguramente los han escuchado 10.435 veces. Permítanme que sea la siguiente. Lo primero, ¿existe eso que se llama inmunidad de rebaño o es un cuento de internet y de Twitter y Facebook? El que guste, bueno, por favor. Sí, por supuesto existe. Es un fenómeno que ocurre cuando una gran cantidad de personas, ya sea infectadas o vacunadas, dependiendo de la capacidad de transmisión del virus, alcanza cierto umbral y que una persona que esté infectada ya no puede contagiar a una segunda porque, puesto que no tiene contacto con esa persona, vamos a decirlo en términos muy sencillos, con esa persona que no está vacunada o infectada previamente. Es decir, las personas que están previamente infectadas y vacunadas funcionan como una barrera, vamos a decir así, para que esa persona no pueda contagiar a una susceptible. Comentarte que está en función generalmente de la capacidad de transmisión del virus. Se calculaba que para la cepa ancestral, la de Wuhan, era un virus que podría infectar entre 2 y 3 personas. Necesitaríamos una inmunidad de rebaño que es alrededor del 60%, ya sea de vacunación, preferentemente de vacunación o infección, y que en ese sentido podríamos alcanzarla, ¿no? Hay que mencionar aquí que lo que ha retrasado este fenómeno es, por una parte, el promedio de vacunación que tienen las personas. México es un país que tiene una vacunación, vamos a decir, intermedia. No es tan mala como puede ser países sudafricanos o de África subsahariana, mejor dicho, o Centroamérica, pero tampoco es tan buena como, por ejemplo, puede ser la del Reino Unido o Israel, entre otros países, ¿no? Somos un país con una capacidad de vacunación intermedia, por una parte, y por otra parte estamos en un fenómeno en donde esta inequidad de vacunación a nivel global, y mientras que esto no se entienda como un problema de salud global y siga existiendo inequidad, sobre todo en la vacunación, pues vamos a tener seguramente durante 2022 la aparición de nuevas variantes, sobre todo en países que tengan bajas incidencias tanto de vacunación como de infección, países densamente poblados como el caso de la India, por ejemplo, que puedan tener bajas tasas de vacunación, son escenarios fértiles para que puedan ocurrir variantes subsecuentes y en este contexto alargar un poquito más de lo que debió haber sido esta pandemia, ¿no? Es decir, doctor, que podríamos enfrentar otra Omicron nada más revisada y mejorada. Sí, en la medida que no tengamos una equidad de vacunación global, irán apareciendo variantes. ¿De dónde viene esta variante? Viene precisamente de países de África subsahariana, Botswana, propio Sudáfrica. Cuando parecíamos y hablábamos inclusive en foros de que posiblemente en 2022, en donde la OMS inclusive había dicho que para marzo de 2022 ya posiblemente pudiéramos entrar en un fenómeno endémico,
pues resulta que aparece una nueva variante y que nos viene a cambiar otra vez el panorama, ¿no? Entonces, esto se retrasa de esta manera. Déjame decirte que, sobre todo con la pregunta previa, de que coincido plenamente en el sentido de que la variante de Omicron, sobre todo lo que ha demostrado Canadá, el Reino Unido, el propio Sudáfrica, ha generado menos hospitalización y menos muerte. Vamos a decir que generalmente ahorita las hospitalizaciones y las muertes no se van a reflejar en este momento, puesto generalmente van desfasadas generalmente dos semanas en promedio, de la alza de contagios, pues después la alza de hospitalizaciones y después la mortalidad. Pero aún así, cuando se comparan por días con la oleada previa, es significativamente menor. Y déjame decirte que este estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud, del IMSS, los hospitales civiles hicieron una reconversión para la mayor hospitalización que tuvimos, sobre todo en febrero. Déjame decirte que la oleada de Delta, que fue a mediados del año, fue mucho menor hospitalización y muerte que la que tuvimos en febrero. Y se espera, porque estamos viendo en el mundo, que esta hospitalización y muerte que pueda ocurrir por Omicron sea menor que la de Delta. Entonces, por supuesto que podemos ir a grandes rasgos, decir que tenemos la capacidad, por supuesto, para responder en ese sentido. En Estados Unidos hay un debate en este momento sobre la inevitabilidad del contagio, sobre todo de este fenómeno que dicen que Omicron pues, podría infectar, si no se controla, si no se hacen las medidas de salud pública adecuadas, hasta 50% de la población en un lapso de 2 semanas. Comentarte que se ha dicho de que por la cómo se está comportando, que puede ser el destino final evolutivo de un virus. Para asegurar su existencia, un virus le va mejor, vamos a decir así, que sea menos severo y que sea más transmisible para seguir asegurando su existencia. En este contexto, te puedo decir que en Estados Unidos existe este fenómeno de que, bueno, finalmente nos vamos a contagiar todos, pero no hay que verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque, primero aparte, vamos a lo que te comentaba hace un momento, aunque sea una pequeña proporción de casos, de casos severos, si el común denominador es una gran cantidad de casos, finalmente vamos a tener una gran cantidad de casos severos que van a saturar el sistema de salud. Primer punto. Segundo, que COVID leve no está exento de consecuencias. Hay muchas consecuencias, sobre todo, vamos a decir, a largo plazo, que pueden ir desde la anosmia persistente, vamos a decir, de la capacidad de no leer, por ejemplo, la disgeusia persistente, la fatiga persistente, el dolor torácico persistente, que sobre todo dura más de 2 semanas, para decir que es un COVID prolongado. Y en algunos casos, inclusive casos reporte ya son más raros, muertes por miocarditis, por ejemplo, o por tromboembolismos que ocurren a los 2 o 3 meses de haber tenido un COVID leve. Entonces, en este contexto, como mencionaba Ángel, diría, sí, claro, o sea, la mejor herramienta es no enfermarnos, aunque eventualmente se diga que esta cepa nos va a infectar a todos. Lo que más podemos hacer es no infectarnos, no todos al mismo tiempo y de preferencia no infectarnos. Les hago una pregunta. ¿Quién no se ha enfermado de influenza en su vida? Bueno, no sé los doctores, yo... ¿No han tenido un cuadro gripal? ¿Nunca ha tenido un cuadro gripal fuerte? Cuadro gripal, sí. Lo más probable es que pudo haber sido influenza. Y si yo les dijera que esa influenza, sobre todo por las oleadas que tuvimos, los brotes que tuvimos en 2018 y 2017, después del 2009, pudo haber sido un H1N1, y si yo les hago esa pregunta en el 2009, se asustarían, decían, no, yo no quiero que me dé influenza H1N1. Pero eventualmente, a lo largo de, ¿qué ha pasado? 11 años, eventualmente, pues tarde o temprano nos dio influenza, y muy probablemente fue la H1N1, porque déjame decirte que después predominó esta cepa sobre el H3N2 en algunos años. Es probable que con COVID pase lo mismo, como mencionaban previamente, se vuelva por una parte endémico y que tenga brotes epidémicos generalmente en los periodos invernales, y que eventualmente, no mañana, no pasado, tal vez no en 2 años, tal vez en 5 o 10 años nos podamos infectar. Pero ¿cuál es el mejor escenario? Infectarnos habiendo estado vacunados, en buen estado de salud, en buen estado físico, de preferencia sin comorbilidades, y sobre todo siguiendo con las medidas de prevención para que nuestra infección sea con una carga viral muy bajita, y estando vacunados. Pues habría que estar como el presidente López Obrador, ¿no? Se aguanta de todo. Doctor Moreno, preguntarle, y por eso le decía que a lo mejor ya lo he escuchado cantidad de veces, ¿qué tiene que hacer un derechohabiente del IMSS si empieza a sentirse ya de plano mal? Usted nos decía hace unos minutos, si tiene síntomas muy leves, no vaya, porque lo más probable es que pues, le vayan a pedir que espere, porque hay que darle preferencia a los que están más malos. Todas las clínicas, a algún lugar en específico, ¿qué es lo que tiene que hacer el derechohabiente del IMSS? Bien, como ya se los había comentado, iniciamos esta
esta charla con comentarles que el número de pacientes que están siendo hospitalizados actualmente es mucho menor a lo que teníamos anteriormente, ¿no? En este sentido, haciendo un comparativo al inicio de la charla, les decía que llegamos a una reconversión de 1.856 camas, cuando ahorita tenemos 430, ¿no? Entonces esto nos habla de que el problema lo tenemos en el primer nivel de atención, donde ha aumentado la demanda de consulta. Mucho de lo que se llega a observar pues es lógicamente el derechohabiente que va por la incapacidad. Entonces, de esa manera, pues nosotros nos vemos como si hubiera muchos pacientes que están acudiendo a nuestras unidades cuando ya lanzamos este tipo de estrategias que acabo de comentarles del permiso COVID 3.0, en donde ya se puede de manera electrónica generar un documento que te da permiso de faltar a tu trabajo sin ningún problema. 5 días, ¿verdad, doctor? 5 a 7 días, ¿sí? Ahora, en cuanto al comentario referente a si acudes o no acudes, pues es importante decirles que si están con alguna sintomatología, como lo definimos, un cuadro leve, pues lo mejor es quedarte en casa, ¿no? Quedarte en casa. ¿Qué tenemos nosotros al interior del instituto que nos ayuda a monitorizar a los pacientes que tienen estos factores de riesgo, esta susceptibilidad de cada huésped en especial? Pues identificamos estos pacientes cuando tenemos el diagnóstico que son positivos, ¿sí? Cuando tenemos ya la prueba realizada, y hacemos un seguimiento vía telefónica o por medio de una videollamada que hacen los médicos generales, los médicos familiares. Cada uno de nuestros médicos familiares tiene una población adscrita. Entonces, cuando resulta un caso que debe de tener que seguir vigilancia por el potencial riesgo de complicarse, estamos ahí. Todos los días, por medio de videollamadas, por medio de llamadas. Por llamada telefónica. Por llamada telefónica, cómo está, cómo se siente, si mi saturación está por debajo de 90, si tengo dificultad respiratoria, si tengo fiebre persistente, todos estos datos que ya conocemos, pues es importante que al momento de la llamada los preguntemos y de esta manera hacemos que el derechohabiente acuda a nuestras unidades para que podamos de alguna manera identificar si el cuadro es potencialmente complicable o ya llega el paciente con alguna complicación. Entonces, muy bien, muchas gracias, doctor. Perdón, doctor Ángel Nuño, pues ya prácticamente le va a tocar despedir. Y la información final. ¿Por qué existe ahorita esta gran infodemia de que el 2022 pudiera ser el final de la pandemia? Hay que verlo, ¿no? Hay que separar en los ciclos de los 3 años. El primer año, 2020, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos a medidas de salud pública? Las medidas preventivas. 2021, ¿cuál fue nuestra principal aportación? La vacunación, a mayor o menor medida, pero fue lo que avanzó. En este año, ¿qué paso sigue? Lo que más hemos esperado, que es un tratamiento antiviral que pueda reducir carga viral y así también reducir los ciclos de contagio. Teniendo este último paso, aunado a la vacunación y aunado al conocimiento de las medidas preventivas, es decir, ya con los tres, ya con esas tres partes, nosotros como médicos decían, te preveniste, estás vacunado y además hay un antiviral que me reduzca carga viral, entonces es muy probable que ya el siguiente paso sea ese, precisamente, tener una enfermedad estacional. Y así como influenza, pues nos va a tocar convivir paulatinamente con el virus, pero ya con accesibilidad al medicamento, pues será otra cosa. Doctor Ángel Nuño, muy agradecido por su tiempo. Doctor Moreno, muchas gracias. A sus órdenes. Doctor Jaime, también muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y gracias sobre todo a ustedes. Nuestro programa no solamente se transmite en vivo, sino que está en todas nuestras redes sociales. Así que si usted quiere recuperar las opiniones de mis invitados, ya sabe, está en nuestro sitio web, YouTube, Twitter, Facebook, en todas partes lo estaremos reproduciendo para que usted tenga la opinión de los expertos en esta materia. Le deseo lo mejor, cuide su salud. Nos vemos en la próxima.